Hola muchachada, parezco Madame O, aquí sentado en este sillón de mimbre. Hoy nos vamos de ruta a ver un parque eólico. Y nos vamos a ver un parque eólico porque la mayoría de nosotros no pensamos las implicaciones que tiene el tocar el interruptor de la luz. Tocamos el interruptor de la luz y se pone en marcha una serie de procesos que muchos de nosotros desconocemos. Hoy vamos a conocer algunos de esos procesos y de paso algunas carreteras cuaternarias. Vamos. La energía que se produce en los parques eólicos pasa por las subestaciones, pero antes de llegar al consumidor final hay que ponerle precio. Esto se hace en el mercado eléctrico, se hace todos los días. El mercado eléctrico también se llama pool. Según la demanda que haya, hay que producir una cantidad determinada de energía. Entonces las empresas van ofertando el precio que quieren y cuando se cubre toda la demanda, pues la última empresa que ofertó es la que marca el precio del megavatio para todas. Las primeras en ofertar son las renovables, que ofertan a 0 euros el megavatio, porque a ellas les vale cualquier precio. Y les vale cualquier precio porque o bien tienen las instalaciones de producción ya amortizadas, como las hidroeléctricas, o el combustible para producir les sale gratis o muy barato, como en el caso de las eólicas, las fotovoltaicas y las nucleares. Al final ninguna va a vender a cero, porque siempre habrá quien necesite cobrar la energía que produce, incluso dentro de la misma empresa. Pongamos un ejemplo. En un día normal, una nuclear, una hidráulica o una eólica ofertan a cero. Pero si la última central de gas necesaria para satisfacer la demanda oferta, por ejemplo, a 50 euros por megavatio, la nuclear, la hidráulica y la eólica, que ofertaron a cero, recibirán también esos 50 euros por megavatio. Al entrar en el mercado a precio cero antes que el resto de las centrales, las renovables hacen que no se necesite tanta producción de gas o de carbón. Y esto lo que hace es expulsar a las centrales que ofertan a precios más altos, debido a los costes de funcionamiento o al precio de combustibles, como decía antes. Es decir, las renovables tienen un efecto directo en la reducción de los precios en el mercado diario. Pero también suceden otras cosas un poco más extrañas. ¿Os acordáis de la movida que se montó hace año y pico con una subida que hubo brutal con el precio de la luz de un día para otro? Fue en el mes de diciembre. Resulta que el gobierno anunció la retirada de 3.500 millones de euros que había para paliar el déficit tarifario de años anteriores. Este anuncio lo hicieron un viernes. El lunes, cuando abrió el mercado eléctrico, los precios se dispararon en un 11%. Pero la demanda solo había subido un 1% con respecto a la misma fecha del año anterior. Según la patronal eléctrica y el gobierno, esto fue debido a la falta de viento, ya que no podían meter las renovables al principio de subasta porque no estaban funcionando. Coincidía con esto que había varias nucleares con paradas de mantenimiento, que es una cosa muy rara en épocas de alta demanda, como era el caso en diciembre. Eso no lo habían hecho nunca. Entonces, visto lo visto, podemos pensar que las renovables pueden ser usadas también para subir o bajar el precio al antojo de los productores. Es algo muy sospechoso. La energía eólica se produce por el viento, y el viento se produce por la diferencia de temperatura existente entre las distintas capas del aire de la atmósfera. Masas de aire con distinta temperatura generan diferencias de presión y el aire
se mueve de los lugares donde existe una mayor presión a los lugares donde la presión es menor, y este movimiento es lo que produce el viento. El viento en su trayectoria mueve las palas de los aerogeneradores y al girar mueven un generador que convierte este movimiento en energía eléctrica. En la parte posterior, estos generadores tienen una pequeña veleta que le van indicando hacia dónde va o de dónde viene el viento para poder aprovechar el máximo la fuerza. Partiendo de ahí se distribuye la energía creada a las distintas empresas que la distribuyen y a todas las casas y comercios, pasando antes por el mercado, por el pool, claro. La producción de los aerogeneradores es bastante predecible en términos anuales. En intervalos de tiempo menores no funciona tanto, pero en términos anuales más o menos es predecible, siempre la misma. En España, pues, se produce, yo creo que se produce sobre un 20%, me parece que leí, de la energía que consumimos es de origen eólico. Y en algún caso, en 2014, 2015, por ahí, se llegó al 50%, a cubrir el 50% de la demanda. ¿Qué inconvenientes tiene estas instalaciones? Pues que hay que instalar líneas de alta tensión en lugares que son parajes naturales, ¿no? Que además tienen un impacto visual muy grande. Y uno de los problemas que tenía era al principio la mortandad de las aves al colisionar con las aspas, pero bueno, esto ahora parece ser que está bastante superado ya. Otro de los problemas que tienen es los huecos de tensión en la producción. Pues como decía antes, hay momentos en que no hay viento y no hay producción. Y esto puede ser porque haya poco viento o porque haya mucho viento. Si hay mucho viento tampoco pueden producir. En España la mayor productora de torres eólicas es Gamesa. Y las compañías que venden el 90% de la producción al mercado eléctrico, de la producción eólica, son Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, EDP y Viesgo. Estas son las que tienen copado todo el mercado.